El piso de metal de la nave de guerra del dominio, el Justo Fury, se sentía frío debajo de las rodillas del capitán James Miller. Mantuvo la cabeza en alto incluso cuando los guardias alienígenas obligaron a los otros 49 prisioneros humanos a arrodillarse en línea recta a lo largo del enorme hangar bay. Las luces de emergencia arrojaron todo en un resplandor rojo intenso que hizo que la escena pareciera algo de una vieja pesadilla. El gran mariscal Drake caminó lentamente a lo largo de la línea de prisioneros. Su alta forma acorazada. Para dominar a los humanos arrodillados. La mano de 4 dedos del comandante alienígena sostenía un bastón ceremonial, que usó para tocar el hombro de cada prisionero al pasar junto a ellos. El suave chasquido de sus botas resonó a través del hangar. Por lo demás silencioso. La voz de tu especie Drake sonó a través de su traductor se niega a entender su lugar en la galaxia. Se detuvo detrás de Miller, colocando el bastón contra la nuca del capitán. Tal vez esta lección aclare las cosas. Miller. Sintió una gota de sudor rodar por su sien, pero su voz se mantuvo firme. Entendemos perfectamente lo que eres, lo que estás a punto de hacer. Los guardias se movieron con deficiencia de práctica, colocando restricciones neuronales en cada prisionero a la derecha de Miller. Podía ver al soldado Thompson temblando ligeramente. El joven soldado no podía tener más de 20 años terrestres. Miller deseaba poder decirle que fuera valiente, pero cualquier movimiento ahora solo empeoraría las cosas. Su comprensión es irrelevante. Drake dijo moviéndose para pararse frente a los prisioneros. Hizo un gesto hacia la docena de drones de grabación que flotaban en el aire. Esta transmisión se está transmitiendo a cada colonia humana, a cada puesto de avanzada, a cada instalación militar. Todos serán testigos del precio del desafío. Miller miró directamente al dron más cercano. Sabía que sus próximas palabras serían las últimas. Podía ver su reflejo en su lente. Su gran mechón de pelo enmarañado con sangre. Su uniforme rasgado y sucio, pero sus ojos aún agudos y desafiantes. Pensó en su familia en la Tierra, en su tripulación que había muerto luchando, en todos los sacrificios que lo habían llevado a este momento. Grabe esto claramente. Miller habló en voz alta asegurándose de que su voz transmitiera lo que está a punto de hacer. No es una ejecución, es un error, ¿crees que? Matarnos romperá el espíritu de la humanidad, se rió el sonido resonando las paredes del hangar. Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. El alto mariscal Drake levantó su bastón. La arrogancia de tu especie termina hoy. Deja que esto sirva como lección para todos los humanos que se atreven a resistir al dominio. Bajó el bastón bruscamente. Las restricciones neuronales se activaron simultáneamente. Miller sintió que comenzaba la sensación de ardor en la base de su cráneo. Mantuvo los ojos abiertos mirando directamente a Drake mientras el dolor aumentaba a su alrededor. Podía escuchar los gemidos apagados de sus compañeros prisioneros mientras los dispositivos hacían su trabajo. La voz del soldado Thompson se quebró en un medio susurro. Mamá, estoy dolorido. Las palabras se cortaron cuando las restricciones alcanzaron su máxima potencia. El último pensamiento consciente de Miller fue sobre los cielos azules de la Tierra y una oración silenciosa para que su muerte significara algo. El alto mariscal Drake observó impasible mientras el cuerpo se desplomaba hacia adelante. Los drones de grabación capturaron todos los espasmos finales, los últimos suspiros, la absoluta quietud que siguió. Se volvió hacia su segundo al mando, el comandante Bass, que permaneció quieto. En posición de firmes, envió la grabación a todos los territorios humanos, ordenó agregarla a las transmisiones de las otras naves. 200 prisioneros humanos ejecutados de acuerdo con la ley del dominio. Eso debería dejar clara nuestra posición. El comandante Bass dudó. Por una fracción de segundo. Señor, las últimas palabras del capitán humano no fueron más que bravuconería vacía. Drake lo interrumpió. Los humanos siempre hablan en grande, incluso en la derrota. Los cuerpos eliminados en el espacio dejaron que su gente los viera a la deriva como un recordatorio de su impotencia mientras las tripulaciones de limpieza se movían en Drake Estro desde el hangar, ya concentrado en su próxima tarea. Tenía una guerra que ganar después de todo, y este era solo otro paso hacia la victoria detrás de él. Los cuerpos del capitán James Miller y sus compañeros prisioneros estaban siendo preparados para su viaje final al vacío. Ninguno de los miembros de la tripulación del dominio notó que los drones de grabación habían capturado algo inusual en sus momentos finales. La leve sonrisa en el rostro del capitán Miller, una sonrisa que sugería que sabía algo que ellos. ¿No era cierto que el almirante Robert Anderson se quedó inmóvil en el comando central de la Tierra cuando la transmisión terminó? La enorme pantalla frente a él se desvaneció en negro, pero la imagen de los últimos momentos de su viejo amigo James Miller permaneció grabada en su mente. A su alrededor,
El centro de comando había caído en un pesado silencio interrumpido solo por el suave silbido del equipo de monitoreo. «Repítalo otra vez», ordenó con su voz apenas por encima de un susurro. El joven teniente en la estación de comunicaciones dudó antes de reproducir la transmisión. Esta vez, Anderson observó sin pestañear. Sus manos se apretaron detrás de su espalda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El coronel I.S. acertó con cuidado sosteniendo una tableta de datos. «Señor, estamos recibiendo transmisiones similares de otras naves del dominio. LS. El recuento actual se mantiene en hizo una pausa. Tragando saliva con fuerza 212 ejecuciones confirmadas de prisioneros de guerra humanos Anderson. Finalmente se apartó de la pantalla, su rostro curtido se puso como una piedra. Ubicación de las transmisiones repartidas en 7 sectores diferentes. Señor, querían máxima visibilidad. IS sacó un mapa estelar que mostraba puntos rojos donde había tenido lugar cada ejecución. El Justo Fury era solo una de las muchas naves que llevaban a cabo las órdenes. El almirante caminó hacia la mesa táctica central, su pantalla holográfica mostraba la posición actual de las flotas de la Tierra a su alrededor. El personal de mando esperó un silencio intenso observando a su líder procesar la información. Todos le habían servido lo suficiente para saber que su ira silenciosa era mucho más peligrosa que cualquier furia gritada. «Llévenme al Consejo de Seguridad», dijo Anderson finalmente, «y contacten a cada comandante de flota prioridad alfa». Mientras el personal se apresuraba a cumplir, una nueva alerta apareció en la pantalla principal. Oficial de inteligencia Martín dio un paso adelante, su rostro pálido. «Señor, estamos recibiendo informes de las colonias fronterizas. El dominio. Ellos no solo transmitieron las ejecuciones, están expulsando los cuerpos al espacio cerca de áreas pobladas para asegurarse de que podamos verlos». La mandíbula de Anderson se tensó. Recordó enseñar en la academia con James, compartir bebidas después de las ceremonias de graduación, ver a los buenos oficiales crecer bajo su guía. Ahora, el cuerpo de este amigo estaba siendo utilizado como un accesorio en la retorcida exhibición de poder del dominio. La pantalla principal parpadeó y volvió a la vida mostrando los rostros de los miembros del Consejo de Seguridad de la Tierra. Sus expresiones iban desde la conmoción hasta la furia apenas contenida. «Damas y caballeros». Anderson se dirigió a ellos con voz firme a pesar de la emoción que se agitaba en su interior. «Todos han visto las transmisiones. Saben lo que ha hecho el dominio. Solicito una sesión de emergencia inmediata». El presidente del Consejo, Roberts, se inclinó hacia adelante. «¿Qué está proponiendo, almirante?» «Un cambio en toda nuestra doctrina militar». Anderson sacó las imágenes de las últimas palabras de Miller. El capitán Miller tenía razón. Esto no fue solo una ejecución, fue un error. Uno que el dominio debe corregir. «Comprendo completamente». La pantalla táctica cambió y mostró la extensión completa del territorio humano y los activos militares. Anderson comenzó a marcar puntos en el mapa mientras hablaba. «Quiero que se levanten todas las restricciones. No más protocolos de enfrentamiento convencionales. No más aceptación de rendiciones. No más prisioneros nuestros». «Estás hablando de Total War». La concejala Turner dijo, en voz baja. «Estoy hablando de justicia». Los ojos de Anderson se endurecieron. «No solo mataron soldados hoy. Mataron cualquier posibilidad de misericordia. Quiero que se movilicen todas las flotas. Se activen todas las reservas y quiero que se emita una nueva orden permanente para todas las fuerzas humanas». Reprodujo la ejecución de Miller una última vez. Se congeló en la sonrisa desafiante de su amigo. «A partir de este momento lucharemos como si no tuviéramos nada más que perder, porque después de lo que han hecho, ganar ya no es suficiente». Los miembros del Consejo intercambiaron miradas antes de que el presidente Roberts volviera a hablar. «Tienes plena autorización, Almirante. Haz que se arrepientan de este día». Anderson asintió una vez y luego se volvió hacia su personal. «Envía la orden a todos los comandos. La operación Reckoning comienza ahora». Volvió a mirar a Miller. «Imagen congelada, querían destruirnos, en lugar de eso, simplemente eliminaron todas las razones. Que teníamos que mostrar moderación». El comandante Bass se paró en su puesto en el puente del Fury justo observando la batalla. A través de la ventana principal, algo había cambiado en la forma en que luchaban los humanos. Antes seguían la predecible doctrina militar. Ahora sus naves se mueven con un abandono imprudente, ignorando el daño. «Se niegan a retirarse, señor». Su oficial táctico gritó, «Nave humana. Se acerca en un ataque». «Vector».
No están respondiendo a nuestras advertencias. Buzz se inclinó hacia adelante, estudiando las naves más pequeñas. Procedimiento estándar de aproximación. Objetivo. Sus motores y preparan grupos de abordaje. Pero señor, la voz del oficial táctico tembló levemente. Los escaneos muestran que han eliminado sus sistemas de soporte vital. Habían quitado todo para hacer espacio para los explosivos antes de que Buzz pudiera responder. La nave humana se estrelló contra una de sus naves de escolta. La explosión atravesó el espacio, convirtiendo a ambas naves en una nube de escombros sobrecalentados. No hay llamadas de socorro. No hay intentos de evacuación. Solo completar el compromiso total con la destrucción en otro sector. El general del dominio Krell observó con creciente preocupación cómo llegaban informes desde el otro lado de las líneas del frente. Su ayuda recopiló la última información. En un bloc de datos, cada soldado humano que encontramos la semana pasada llevaba un dispositivo explosivo personal. La ayuda informó que los activan en el momento. Parece probable que la captura hayamos perdido 17 grupos de abordaje de esta manera. Krell se frotó las sienes sintiendo un dolor de cabeza. ¿Qué pasa con los movimientos de su flota? Seguramente deben estar protegiendo sus líneas de suministro, sus colonias. Eso es todo, señor. Han abandonado las estrategias de defensa convencionales. Cada nave humana que encontramos lucha hasta la destrucción total. Sin retiradas, sin rendiciones. Nuestras bajas han aumentado en un 3%. 0,0% en el mundo fronterizo de New Haven. Una patrulla del dominio se movió con cuidado a través de las ruinas de lo que había sido un asentamiento humano. El capitán M llevó a sus tropas hacia adelante con las armas listas. Los humanos habían evacuado la colonia días atrás, pero algo se sentía mal. Contacto. Uno de sus soldados gritó. Una sola figura humana apareció al final de la calle. Vistiendo ropa civil. MS levantó su arma. Deténgase, ríndase inmediatamente. El humano sonrió, el mismo tipo de sonrisa que habían visto en esa transmisión de prisioneros, y presionó algo en su mano. Toda la calle estalló en llamas mientras explosivos ocultos detonaban en secuencia. El último pensamiento consciente de MS fue darse cuenta de que esto había sido una trampa todo el tiempo. De regreso a la Tierra, el almirante Anderson revisó los últimos informes de batalla. Su teniente auxiliar Reed destacó los puntos clave del campo. La división de guerra psicológica ha analizado el cambio en el comportamiento de combate. Reed explicó que dicen que las ejecuciones desencadenaron algo sin precedentes. Cada soldado humano sabe lo que les pasó a esos amigos. Todos han visto las transmisiones. Ahora se están asegurando de que no les pueda pasar lo mismo. Anderson asintió lentamente, y la respuesta de los dominios es que están luchando por adaptarse. Toda su estrategia dependía de que siguiéramos las reglas de la guerra convencional. Ahora Reed sacó una pantalla táctica. 6 de sus naves capitales se han apagado en la última semana. Desapariciones completas. No hay llamadas de socorro, no hay campos de escombros, simplemente desaparecieron las naves fantasmas, dijo Anderson, recordando en voz baja los nuevos equipos de operaciones especiales que habían autorizado, cada uno tripulado completamente por soldados que habían perdido amigos o familiares en las ejecuciones. Un mensaje apareció en la pantalla principal. Otro convoy de suministros del dominio había desaparecido cerca del sector Arcturus. El patrón se estaba volviendo claro. Las fuerzas humanas ya no solo estaban peleando, estaban cazando. Señor Reed, vaciló. Algunos de nuestros propios oficiales están preocupados por el costo psicológico que esto está teniendo en nuestras fuerzas. Anderson se volvió hacia la ventana. Mirando las estrellas. El dominio quería romper nuestro espíritu, dijo suavemente. En cambio, rompieron las cadenas de la guerra convencional. Todos los humanos ahí afuera saben lo que pasa si los capturan ahora, y han elegido asegurarse de que capturarlos cueste más de lo que el enemigo puede pagar. La consola del almirante emitió otro pitido sobre el silencio de la nave del dominio. Estaban aprendiendo paso a paso el verdadero costo de su error. La nave de suministro del dominio, portadora de recursos, flotaba silenciosamente a través de la oscuridad del espacio. Su capitán, el tercer Marshal Wells, estaba de pie en el puente, revisando los protocolos de seguridad por cuarta vez ese día. 3 naves similares habían desaparecido a lo largo de esta ruta en el último mes. No iba a dejar que su nave se convirtiera en la número 4. Otro barrido de sensores ordenó verificar si había alguna. Las luces se apagaron. La energía de emergencia no se activó en la oscuridad total. Wells escuchó el suave silbido de la atmósfera venteándose en algún lugar detrás de él. El informe gritó. No hubo respuesta. Provino de su tripulación. En cambio, un nuevo sonido llenó el puente. El fuerte golpe de las botas magnéticas en las placas de cubierta de metal.
Una tenue luz azul iluminó de repente el espacio. Provenía de los visores de los trajes ambientales. Trajes ambientales humanos. El líder del grupo de abordaje. El grupo dio un paso adelante. Su traje estaba marcado con un símbolo simple, una calavera con una restricción neuronal de prisionero. Wells lo reconoció como el emblema de las misteriosas naves fantasma que habían estado aterrorizando el espacio del dominio. Por favor. Wells. Levantó las manos. Somos solo una nave de suministro, llevamos alimentos, suministros médicos. Y restricciones neuronales. La voz de los humanos llegó a través del altavoz de sus trajes como: los que usan para ejecutar a nuestra gente, ayudan a construir un dispositivo de apariencia familiar, encontramos una caja entera de ellos en su bóveda de carga a millas de distancia en el puente de la nave fantasma. Recordó. El comandante Peters observó la operación a través de las cámaras del equipo de abordaje. Su nave, como todas las naves fantasma, estaba funcionando. Oscura sin luces, emisiones de energía mínima, codificación especial, escaneos de sensores absorbentes. Eran sombras cazando sombras. El equipo 2 informa que la sala de máquinas está asegurada. Ella se presentó como oficial táctico. Toda la tripulación contabilizada y contenida. Peters. Asintió. Comience la transferencia. Todo lo de valor va a nuestras bodegas. Luego haremos lo que siempre hacemos. La operación tomó menos de una hora cuando se realizó. La tripulación del portador de recursos se encontró amontonada en sus propias cápsulas de escape, viendo cómo su nave se desmoronaba bajo explosivos precisos mientras las cápsulas se desplazaban a la deriva esperando el rescate. Apenas podían distinguir las palabras pintadas en los chips Fantasma Hall antes de que desapareciera en la oscuridad. Recuerden al Poe en su centro de comando. El alto mariscal Drake revisó los últimos informes de logística con creciente preocupación. Las líneas de suministro se estaban cortando más rápido de lo que podían ser redireccionadas. Cada convoy necesitaba una escolta pesada que triplicaba el costo de las operaciones básicas. 50 naves se perdieron solo en el último mes. La colonia en Nexus Prime está solicitando fuerzas de seguridad adicionales. Su ayuda informó que dijeron que detectaron actividad de barcos fantasma. En su sector, Drake golpeó la mesa con el puño. Esos malditos humanos, ¿cómo hacen esto? Nuestros sensores no pueden rastrearlos. Nuestras naves no pueden luchar contra lo que no pueden ver y cada vez que enviamos una patrulla, desaparece, señor. Los 8. Dudaron, hay más. Nuestra división de guerra psicológica ha completado su análisis del crucero de la nave fantasma. Bueno, ahí están todos conectados con las ejecuciones P. Familiares, amigos, excompañeros de escuadrón, convirtieron su dolor en un Alma. Cada nave fantasma apunta específicamente a lugares y naves conectadas con las ejecuciones. La sangre de Drake se heló al recordar las últimas palabras del capitán Miller en su pantalla. Apareció otra alerta. 3 naves de suministro más se habían apagado cerca del sector Arcturus. La ayuda continuó. Nuestros economistas estiman que mantener nuestros territorios actuales será imposible dentro de 6 meses si esto continúa. El costo de proteger nuestras líneas de suministro por sí solo es. Sé los costos. Drake Espito. Miró la creciente lista de naves perdidas en territorios. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban desangrando sistemáticamente al dominio en cada incursión. Cada nave desaparecida, cada base destruida, llevaba el mismo mensaje. Este era el precio de su error en la oscuridad del espacio. Más naves fantasmas esperaban sus tripulaciones pacientes y decididas. No tenían nada más que perder, nada más que temer. Se habían convertido en lo mismo que el dominio había creado, un enemigo con el que no se podía negociar. No se podía disuadir y nunca jamás se rendiría. La nave insignia del gran mariscal Drake, la Justa Fury, se cerró cuando otra explosión sacudió su pasillo. La luz roja de emergencia destelló por todo el enorme buque mientras los informes de daños inundaban. Desde todos los sectores, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente en sus puestos tratando de mantener el control de su nave moribunda. Múltiples brechas de casco en las cubiertas 3 a 7. El comandante Voss gritó. Por encima del caos, hemos perdido energía en el conjunto de armas principal. Los generadores de escudo están fallando. El miedo gimió su silla de mando cuando otra explosión sacudió la nave. ¿Cuántas naves enemigas desde donde están atacando? Eso es todo, señor. La voz de Bass se quebró por el estrés. Solo podemos detectar 3 naves fantasma, pero nuestros sensores muestran patrones de ataque de al menos 8 vectores diferentes.
Están usando algún tipo de tecnología de reflexión de sensores. No podemos decir que firmas son reales. La enorme pantalla de visualización mostró breves destellos de naves humanas que aparecían y desaparecían en la oscuridad del espacio, golpeando con precisión antes de desaparecer de nuevo en cada ataque. Los sistemas críticos del objetivo paralizaban sistemáticamente a la otrora poderosa nave insignia. Señor, un oficial subalterno gritó, estamos recibiendo una transmisión. Se está transmitiendo en todas las frecuencias. Drake asintió con tristeza. Lo pasó por la pantalla. Parpadeó y cobró vida mostrando a un oficial humano que llevaba el ahora familiar emblema de calavera de las naves fantasmas. Alto Mariscal Drake. La voz del humano era fría, sin emociones. ¿Reconoces esta ubicación? La cámara se alejó mostrando el espacio a su alrededor. Drake sintió que se le helaba la sangre. Estaban en las coordenadas exactas donde había ordenado la ejecución del capitán Miller y su tripulación. Nos trajiste justo a donde querías que estuviéramos. Drake se dio cuenta en voz alta. Cada retirada, cada persecución, nos lastimabas aquí, las mismas coordenadas donde asesinaste a nuestra gente. El humano confirmó que cada barco fantasma en esta batalla tiene a alguien que perdió a familiares o amigos en tu ejecución. Hemos estado esperando este momento. Otra explosión sacudió la nave. Vos. Verificó sus lecturas. Su rostro estaba pálido. Señor, no están tratando de destruirnos allí. Nos están abordando, múltiples puntos de ruptura en todas las cubiertas a través de las cámaras internas de la nave. Drake observó con horror cómo los grupos de abordaje humanos se movían por los pasillos con una eficiencia mortal. Usaban el mismo tipo de restricciones murales que se habían usado en las ejecuciones, pero modificadas en armas. Los equipos de seguridad informan que los humanos no están tomando prisioneros. Bass informó en voz baja que están usando nuestra propia tecnología de restricción neuronal contra nuestras tripulaciones. Drake golpeó su consola de comando con el puño. Esto es imposible. Somos el dominio, no podemos ser derrotados por lo que él. Humano en la pantalla, interrumpido por las familias de las personas que asesinaste, por soldados que vieron morir a sus amigos. En esas transmisiones, acabas de matar prisioneros ese día, Marshal Drake. Tú mataste cualquier posibilidad de misericordia. Las puertas del puente explotaron hacia adentro. Soldados humanos atravesaron el humo sus armas apuntando a la tripulación del dominio. Drake notó que cada soldado llevaba un pequeño proyector holográfico que mostraba la cara de uno de los ejecutados. Pals, el líder del grupo de abordaje, dio un paso adelante. Se quitó el casco. Era una mujer con cabello gris acero y ojos familiares. Ojos que coincidían con los del capitán Miller. Soy el coronel Miller, anunció su voz cargando el peso de la venganza personal. James Miller era mi hermano. Y esto hizo un gesto hacia el caos que los rodeaba. Este es solo el comienzo de lo que tu error te va a costar. Como restricción neuronal. Las esposas fueron colocadas en sus muñecas. Drake finalmente entendió que los humanos no habían estado luchando en una guerra, habían estado orquestando un ajuste de cuentas y ahora en el mismo lugar donde había ordenado esas ejecuciones, estaba a punto de aprender de primera mano el precio de sus decisiones. Lo último que Drake vio antes de que se activaran las restricciones neuronales fue la sonrisa del coronel Miller, la misma sonrisa desafiante que su hermano había mostrado. En sus últimos momentos, la Cámara del Consejo de Guerra del Dominio nunca se había sentido tan tensa. 12 líderes militares de alto rango se sentaron alrededor de la enorme mesa negra mirando las imágenes de la captura de sus naves insignia. Por tercera vez, la imagen del alto mariscal Drake con esposas de restricción neuronal se había estado transmitiendo por todos los mundos del dominio durante la última semana. El comandante supremo F, el oficial militar de mayor rango que queda en el dominio, apagó la pantalla. Nuestra posición se ha vuelto insostenible, afirmó rotundamente. En el mes desde la captura de Drake, hemos perdido contacto con el 30% de nuestras colonias exteriores. Los humanos no están. El general Krell acaba de ganar, y añadió con voz pesada por el cansancio. Nos están desmantelando pieza por pieza. Cada nave que perdemos se une a su flota fantasma. Cada base que abandonamos se convierte en su posición operativa, avanzada en el otro extremo de la mesa. El almirante Bass, recientemente ascendido después de sobrevivir a la captura de las naves insignias, sacó nuevos datos en la pantalla central. Nuestro gasto militar se ha triplicado. Solo tratamos de proteger nuestras líneas de suministro. 3 importantes WH de la colonia amenazan con declarar la independencia en lugar de enfrentar represalias humanas. ¿Y qué pasa con el prisionero?, alguien preguntó. La expresión de Bass se oscureció.
El gran mariscal Drake está detenido a bordo de la nave humana tal como fue servido. Han estado transmitiendo su juicio tanto en el espacio humano como en el del dominio. Se están asegurando de que todos lo vean. La pantalla cambió a imágenes en vivo del juicio de Drake. El ex gran mariscal estaba sentado en una silla simple. Todavía llevaba puesto el collar de restricción neuronal. Frente a él estaba el coronel Miller presentando evidencia de las ejecuciones. Conviertes a las familias en duelo en armas. El coronel Miller. La voz resonó en la cámara del consejo. Todos los capitanes de barcos fantasma perdieron a alguien en sus ejecuciones. El comandante que capturó su nave insignia. Su hijo estaba en su transporte prisión. El almirante que lideraba la campaña contra sus colonias. Su hermana estaba entre las primeras víctimas. La respuesta de Drake fue apenas audible. Estábamos siguiendo los protocolos estándar del dominio para tratar con la resistencia. ¿Y cómo ha funcionado eso para ti? La voz de Miller no transmitía emoción, solo una fría certeza. Tu propia gente te está abandonando. Tu imperio se está desmoronando. Todo porque pensaste que matar prisioneros nos destruiría. En cambio, no nos dio nada más que perder. El comandante supremo F silenció la transmisión. Necesitamos pedir la paz. Anunció que los humanos han rechazado nuestros últimos 3 intentos de negociación, pero las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un oficial subalterno entró corriendo. El rostro pálido. La flota fantasma humana. Acaban de aparecer en el sistema de origen del dominio. Cientos de naves, más de las que hemos visto nunca, se reunieron en un solo lugar. La cámara del consejo estalló en caos. Fan golpeó la mesa con la mano para pedir silencio. ¿Cómo lo hicieron? Supera nuestras defensas, eso es todo, señor, el oficial. Se tragó con fuerza nuestra propia flota de defensa, están apagando sus armas, algunas naves se están uniendo activamente a los humanos, dicen que no apoyarán al gobierno que ordenó las ejecuciones. Va se puso de pie lentamente, luego se acabó la política que estaba destinada a romper la resistencia humana, en cambio, rompió la voluntad de lucha de nuestra propia gente. En la pantalla principal, el coronel Miller continuó. Dirigiéndose a la corte detrás de ella, una ventana enorme mostró cientos de naves fantasma moviéndose hacia su posición alrededor del mundo capital del dominio. El salón de cada nave tenía los nombres y rostros de los ejecutados. Amigos, un testamento silencioso del precio de la decisión de Drake, su imperio no muere. Con una explosión, le dijo Miller a Drake, pero con los susurros de su propia gente diciendo: «Basta, han visto lo que sucede cuando cruzas líneas que nunca deberían cruzarse, ahora están eligiendo la supervivencia. En lugar de la lealtad a un régimen que no pudo entender una simple verdad, a veces. El enemigo más peligroso es el que creas tú mismo mientras el consejo observaba. Cuando su capital fue rodeada, finalmente comprendieron el verdadero costo de su error. No se midió en naves o territorios perdidos, sino en cómo habían transformado a un enemigo contra el que podían luchar en uno que nunca podrían esperar derrotar. Un año después de la caída de la capital del dominio, la estación espacial más grande de la Tierra albergó una ceremonia como ninguna otra en la historia de la humanidad. La enorme plataforma de observación se había transformado en un salón conmemorativo. Sus ventanas curvas ofrecían una vista de las estrellas donde tantos habían perdido la vida. El almirante Anderson estaba de pie en el podio. Su uniforme de gala adornado con el nuevo símbolo de la flota fantasma. INIA, una restricción neuronal transformada en un símbolo del recuerdo. Ante él, miles de paneles holográficos flotaban en el aire, cada uno mostrando el rostro de un pío ejecutado. Nos reunimos aquí hoy. Andy. Erson comenzó. Su voz se transmitió a través de la cámara silenciosa, no para celebrar la victoria, sino para recordar por qué luchamos. Cada rostro que ves representa no solo una vida perdida, sino una lección escrita con sangre que la crueldad crea su propio castigo en la primera fila. El coronel Miller se sentó junto al holograma de su hermano, la sonrisa desafiante del capitán James Miller miró hacia la asamblea. Ya no era un símbolo de derrota, sino de la fuerza que había emergido de la tragedia. El gran mariscal Drake estaba sentado en una sección especial, todavía usando su collar de restricción neural como parte de su sentencia. Se le exigió asistir a cada ceremonia conmemorativa para presenciar las consecuencias de sus acciones. El alguna vez orgulloso líder militar ahora parecía roto. Envejecido décadas, en solo un año el dominio pensó que podían quebrar nuestro espíritu. Anderson continuó, en cambio lo forjaron en algo irrompible. Cada capitán de barco fantasma, cada miembro vengativo de la familia, cada soldado que siguió adelante transformaron el dolor en propósito.
La pérdida en fuerza, las luces externas de la estación iluminaron cientos de barcos fantasmas flotando en formación fuera de su Halls. Una vez instrumentos de venganza, habían sido reposados, ahora cada uno llevaba el nombre de un perro de Poe. Sirviendo como monumentos móviles y guardianes de la paz, hoy la voz de Anderson se hizo más fuerte. Ratificamos la Convención Galáctica sobre los Derechos de los Prisioneros, representantes de 50 especies han firmado, incluido el nuevo Consejo Democrático del Dominio. La ley llevará los nombres de nuestros camaradas perdidos, asegurando que su sacrificio evite futuras atrocidades. El comandante Bass ahora, representando al gobierno reformado del Dominio, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Aprendimos de la manera más difícil posible que la brutalidad solo genera mayor brutalidad. El costo de nuestro error no se midió en naves o territorios perdidos, se midió en cómo transformó a nuestro enemigo en una fuerza imparable de justicia. Apareció un nuevo holograma sobre el podio, el texto de la Convención Miller-Anderson, que lleva el nombre del capitán cuya ejecución había provocado el cambio y el almirante que había guiado la respuesta de la humanidad. Su primera línea decía: ningún prisionero de guerra volverá a enfrentar la ejecución por el costo de tal. Las acciones trascienden todo cálculo. El coronel Miller se acercó al podio con una pequeña caja dentro. Había un collar de restricción neuronal desactivado, el mismo que usó en su hermano. Lo colocó en un estuche transparente, donde permanecería como un recordatorio permanente. La misión de la flota fantasma está cambiando. Anunció que nuestras naves ya no cazarán venganza, sino que se protegerán de las mismas acciones que hicieron necesaria nuestra existencia. Seremos los vigilantes que se asegurarán de que ninguna especie vuelva a confundir la crueldad con la fuerza. Cuando concluyó la ceremonia, el almirante Anderson miró las estrellas en algún lugar. Allí afuera, los últimos de los intransigentes del viejo dominio todavía seguían escondidos, pero ya no inspiraban miedo. Habían aprendido, como todos aprenderían, que algunas líneas nunca se pueden cruzar sin consecuencias devastadoras. Las naves fantasmas comenzaron su partida. Sus oscuros salones captaban la luz de soles distantes. Habían nacido del momento más oscuro de la humanidad, pero servirían como guardianes de un futuro mejor de su lado. Los nombres de los caídos aún se mostraban, ya no clamaban venganza, sino que permanecían como testigos eternos del costo de matar. Aquellos que habían entregado sus armas, pero nunca su dignidad. La humanidad había pagado un precio terrible por esta lección. Ahora se asegurarían de que nunca más fuera necesario enseñarla.